Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Me llamo Diego, soy un chico de Michoacán, mi vida ha estado llena de misterio y terror desde que tengo memoria, permíteme contarte mi historia. Nací en el seno de una familia muy humilde, rodeado de carencias y dificultades. Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo donde el dinero era escaso y la vida era una lucha constante. No tenía muchos amigos, pero lo que sí tenía era a mi padrino, don Felipe. Don Felipe había sido el único padrino de mi bautizo, era un hombre mayor de aspecto distinguido, con una barba canosa y un sombrero que parecía formar parte de él. A pesar de nuestra situación económica precaria, siempre se las arreglaba para traerme regalos en ocasiones especiales y nunca supe cómo se conocieron mis padres y él, ya que parecía haber un abismo social entre ellos. Mi padre decía que don Felipe había sido su amigo desde hace años. Pero siempre me pareció extraño que dos personas de mundos tan diferentes fueran tan cercanas, ya que don Felipe tenía muchísimo dinero y mis padres eran muy pobres. En fin, a medida que crecí, mi relación con don Felipe se fortaleció, siempre estaba presente en los momentos importantes de mi vida, como mi cumpleaños o Navidad. Cuando el hambre apretaba y mi familia apenas tenía para comer, don Felipe llegaba con bolsas de víveres y juguetes para mí. Mi madre solía agradecerle con lágrimas en los ojos, mientras mi padre asentía en señal de gratitud, aunque nos ayudaba desinteresadamente. Ya siendo más grande me intrigaba saber por qué era tan generoso, pero mi padre decía que los padrinos son los segundos padres y esa era la razón de su bondad hacia mí. Y bueno, pasaron los años y mi familia seguía siendo pobre, pero don Felipe continuaba siendo nuestro salvavidas. Los demás niños en la escuela no podían entender cómo un niño de una familia tan humilde como la mía podía tener tantos regalos y comodidades. Sin embargo, guardaba celosamente el secreto de mi padrino rico. Don Felipe solía llevarme a pasear por los parques cercanos a nuestro pueblo, caminábamos mucho mientras me preguntaba qué tal había estado la escuela y sobre mis caricaturas favoritas, me llevaba por helado o pizza. Me gustaba mucho salir con él, porque era muy amable, aunque serio y siempre me compraba todo lo que se me antojaba. A medida que me hice mayor, empecé a notar que don Felipe no envejecía, sus rasgos seguían siendo los mismos, como si el tiempo se hubiera detenido para él, su sonrisa aunque amigable, siempre tenía un matiz serio, que me hacía sentir que algo no estaba bien. Me preguntaba si don Felipe era un ser humano común y corriente o escondía algún secreto como en las películas. A los 17 años, mientras mi familia luchaba por llegar a fin de mes, don Felipe me sorprendió con un regalo especial, un reloj antiguo de bolsillo, era una pieza hermosa, con un delicado grabado en la tapa y me dijo que era un regalo de generaciones pasadas, un legado que debía cuidar. Me emocioné mucho y la verdad a esa edad me gustaba presumir mis cosas en la escuela, me gustaba que todos pudieran ver lo afortunado que era. Con el tiempo, la curiosidad me ganó y empecé a investigar más sobre don Felipe. Pregunté a algunos ancianos de dónde vivía, incluso a miembros de mi familia, pero nadie parecía recordar cómo había llegado a la vida de mi padre, era como si siempre hubiera estado allí, en las sombras, cuidando de mi familia y de mí. Me atormentaba la idea de que mi padrino no fuera lo que aparentaba, porque tenía actitudes extrañas y aunque decía ser amigo de mi padre siempre noté ese distanciamiento cuando iba a la casa. A los 18 años, don Felipe decidió celebrar mi cumpleaños de una manera extraordinaria, me llevó al centro, a lugares que rara vez visitábamos. Aquel día, la opulencia y la sofisticación fueron los protagonistas. Me compró ropa elegante y me llevó a los mejores restaurantes y teatros, era como si estuviera viviendo un sueño, pero no podía evitar sentir que había un precio o que algún día lo habría, nadie da nada por nada. Esa noche de mi cumpleaños, don Felipe me llevó a un lugar que jamás habría imaginado, era una inmensa mansión, iluminada por muchísimas luces hermosas. A medida que entrábamos en la mansión, me di cuenta de que había muchos objetos extraños, como gárgolas y cabezas de animales disecadas.
Cuando por fin estuvimos en el interior, me llevó a una habitación lujosa donde una mesa estaba cubierta de dinero en efectivo. Don Felipe sonrió y con un gesto misterioso, me entregó una bolsa llena de billetes. Mis ojos se abrieron con asombro y temor. Quizá no me haría rico con ese dinero, pero me ayudaría a pagar unos meses de mi carrera y mis gastos por un rato. Entonces, don Felipe me habló con una voz más seria, me dijo que a cambio de la generosidad que había mostrado durante toda mi vida, esperaba algo de mí. Me pidió que lo acompañara en una serie de actividades, nada fuera de lo común, solo necesitaba que hiciera unos cuantos garabatos en unas hojas negras, no entendía para qué, además me pidió algunos cabellos míos y uñas. A pesar de la tentación del dinero, una sensación de peligro me alertó, era como si estuviera atrapado en una telaraña siniestra y que cualquier movimiento en falso podría llevarme a una pesadilla sin fin. A pesar de mis miedos, acepté sintiendo que no tenía otra opción, al final de cuentas no era la gran cosa, mi relación con don Felipe era de fiar por tantos años y accedía a hacer los garabatos, darle un poco de mi cabello y mis uñas en un frasco. Al llegar a casa, mi padre estaba más enojado de lo que jamás lo había visto, me preguntó con furia dónde había estado todo el día, no tenía más opción que decirle la verdad, que había estado con don Felipe y le conté todo lo que había sucedido en la mansión. Mi padre parecía atemorizado mientras escuchaba mi relato, me miró con seriedad y me dijo que era suficiente, que no podíamos seguir en ese lugar. Yo no quería dejar mi vida ahí, pero no podía renegar. Además en el fondo sentí que era lo correcto, las cosas con mi padrino se estaban poniendo raras y no quería que empeoraran, así que acepté y con el dinero que don Felipe me había dado, planeábamos mudarnos de ahí sin decirle a nadie, ni siquiera a él. La noche siguiente, mi familia y yo empacamos nuestras pertenencias con rapidez y sigilo, no podíamos permitirnos quedarnos más tiempo en ese lugar, bajo la influencia de don Felipe y sus extrañas actividades. El miedo y la determinación nos impulsaron a alejarnos de ahí. Dejamos atrás nuestra antigua vida, sin mirar atrás, y a medida que mi casa desaparecía en el horizonte, sabía que estábamos dejando atrás algo más que una vida de pobreza. Pero aunque creía que habíamos escapado de don Felipe, pronto descubriría que sus garras se extendían mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Mi vida se había vuelto una pesadilla de la que no podía despertar y no tenía idea de lo que el futuro me deparaba en esta nueva etapa de mi vida, lejos de Michoacán. Al alejarnos de aquel lugar, nos adentramos en un mundo nuevo y desconocido. Aunque pasamos por dificultades económicas, me sumergí en el trabajo y el estudio. Extrañaba la comodidad de que don Felipe estuviera en nuestras vidas, solucionando todos nuestros problemas, pero algo había cambiado. Mi padre parecía no querer mencionar a don Felipe, a pesar de que nunca había dicho nada malo sobre él. Mi padre se mostraba distante y reservado. Era como si ocultara algo, como si tuviera miedo de lo que podría haber descubierto en la mansión o sobre la verdadera naturaleza de la relación entre don Felipe y mi familia. A pesar de mis esfuerzos por indagar y entender, mi padre se negaba a hablar sobre el tema, seguía adelante tratando de forjar una vida mejor para nosotros lejos de las sombras de don Felipe. Pero la sombra de ese misterioso padrino aún seguía en mi vida y no podía evitar preguntarme si habíamos dejado atrás un verdadero peligro o solo eran exageraciones. Con el tiempo, nuestra familia se estaba acostumbrando a la vida en el nuevo lugar y las dificultades económicas persistían, pero estábamos forjando un nuevo camino. Sin embargo, un día, un problema grave nos golpeó con fuerza, pues mi padre se enfermó gravemente y terminó en el hospital. Los gastos médicos eran muchísimos y mi familia estaba al borde del colapso financiero. La situación era muy triste y desoladora. Pasaron los días y mi padre necesitaba una operación urgente, pero no teníamos idea de dónde sacar el dinero. Mientras mi madre permanecía en el hospital cuidando a mi padre, yo me quedé en casa sintiéndome impotente ante la situación de no poder ayudar, de no saber qué hacer. Fue entonces, en medio de la noche, cuando recibí una visita inesperada. Alguien tocó la puerta y pensé antes de abrir porque nadie nos visitaba ahí, pero pensé que quizá era algo importante y abrí, y me quedé impactado.
Era mi padrino don Felipe, que había llegado hasta mi nuevo hogar, no sabía cómo había dado con nosotros. Ya que nadie conocía nuestra nueva dirección, su presencia era un misterio, pero en el fondo, agradecí que estuviera allí en ese momento de desesperación. ¿Qué propósito tenía don Felipe al reaparecer en nuestras vidas? Don Felipe parecía afectado mientras hablaba, expresó que se había sentido mal porque nunca le dijimos que nos mudábamos y finalmente nos había encontrado. A pesar de la confusión que sentía, lo invité a entrar, sin hacer preguntas sobre cómo había dado con nuestra ubicación, y en ese momento lo importante era que necesitaba su ayuda para mi padre. Cuando me preguntó sobre mis padres, le expliqué la difícil situación de mi padre en el hospital. Don Felipe mostró preocupación genuina y me aseguró que no debía preocuparme y me prometió que nos ayudaría, pero esta vez había un precio que debía pagar a cambio. Esa revelación me llenó de inquietud. ¿Qué podría querer de mi don Felipe? Mi vida ya estaba marcada por el misterio de su existencia y ahora estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. Aunque deseaba salvar a mi padre, no podía evitar sentir que estaba entrando en un territorio peligroso y desconocido, donde las consecuencias podrían ser impredecibles. Don Felipe me miró con seriedad y explicó que solo se trataba de un simple pacto de sangre. Me dijo que debíamos hacernos una pequeña herida en la mano y estrecharla, y que después estaría dispuesto a proporcionarme el dinero que tanto necesitábamos para la operación de mi padre. Confundido y preocupado, le pregunté por qué necesitábamos realizar tal ritual. Don Felipe pareció restar importancia a mis inquietudes, diciendo que era un simple protocolo, nada del otro mundo, solo para asegurarse de mi lealtad y en medio de la urgencia de la situación y mi deseo desesperado de ayudar a mi padre. Accedí a cumplir con este peculiar requisito, aunque no entendía completamente sus razones. La noche se volvió aún más sombría mientras don Felipe y yo realizábamos ese extraño pacto. La sangre se mezcló en nuestras manos entrelazadas y en ese momento, no podía evitar sentir que había dado un paso más profundo en un mundo del cual desconocía por completo las consecuencias. Tras el ritual del pacto de sangre, don Felipe cumplió su promesa y me entregó una bolsa llena de dinero que necesitábamos con urgencia para la operación de mi padre. Era un gesto generoso, pero no podía evitar sentir que había un costo oculto en todo esto. Después de recibir el dinero, don Felipe me miró con una mirada profunda y misteriosa. «Recuerda, Diego, que la lealtad es algo que valoro mucho», murmuró en voz baja. Sus palabras resonaron en mi mente mientras veía cómo se alejaba en la oscuridad de la noche. De vuelta en el hospital, con el dinero en mano, pudimos pagar la operación de mi padre. Durante su recuperación, mi mente estaba llena de preguntas sobre el verdadero significado de aquel pacto de sangre y lo que don Felipe esperaba de mí en el futuro. Cuando finalmente mi padre salió del hospital y regresó a casa, me preguntó cómo habíamos conseguido el dinero para pagar la cirugía. Le conté sobre la inesperada visita de don Felipe y el pacto de sangre que habíamos realizado para obtener el dinero. Al escuchar mi relato, mi padre estalló en lágrimas de enojo y frustración. Me miró con desesperación y me dijo que no debíamos haber aceptado nada de don Felipe. Sus palabras me golpearon con fuerza mientras él expresaba que habría sido mejor dejarlo morir en lugar de incurrir en una deuda con mi padrino. La tensión en la casa se hizo horrible. Mi padre, abrumado por el dolor y la ira, no entendía por qué había aceptado la ayuda de don Felipe, mientras que yo, en mi desesperación por salvarlo, había tomado una decisión que parecía haber abierto un abismo en nuestra familia. Pues la relación con mi padre se volvió aún más tensa a medida que las dudas sobre don Felipe y el precio de su ayuda persistían. Los días que siguieron al regreso de mi padre del hospital estuvieron llenos de silencios incómodos y miradas cargadas de desconfianza. Mi padre no podía sacudirse la ira que sentía por la ayuda de don Felipe y yo me encontraba atrapado en medio de un dilema moral. ¿Había hecho lo correcto al aceptar la ayuda de mi padrino? A medida que el tiempo pasaba, mi relación con mi padre se volvía cada vez más tensa. Después de semanas de enfrentar una relación tensa con mi padre debido a la ayuda de don Felipe, un día, cuando salí de la universidad, me sorprendió verlo esperándome.
Su presencia inesperada me tomó por sorpresa y no podía evitar sentir que había algo más detrás de su visita. Don Felipe me sonrió y me propuso ir a comer, diciendo que quería platicar conmigo. Sabía que no podía negarme, ya que él había salvado la vida de mi padre. Asentí y le dije que solo necesitaba ponerme de acuerdo para una tarea con un amigo y estaría listo para acompañarlo. Señalé a mi amigo que estaba esperando en la cafetería de la universidad y le dije que iría a comer con don Felipe. Mi amigo frunció el ceño y me dijo que no había nadie más allá de la mesa en la que yo señalaba. Eso me desconcertó, pero decidí ignorarlo y seguí a don Felipe. Durante la comida, platicamos de muchas cosas. Don Felipe era un conversador ameno y tenía una manera de cautivar con sus historias y anécdotas. A medida que la conversación avanzaba, me sentía cada vez más cómodo en su compañía, pero también experimentaba una creciente sensación de culpa. Estaba traicionando a mi padre al pasar tiempo con don Felipe, quien seguía siendo un misterio y una fuente de preocupación para mi familia. La dualidad de emociones me agobiaba mientras disfrutaba de la conversación y la compañía. Sabía que mi padre no estaría contento si se enterara de mi encuentro con mi padrino, pero en ese momento estaba atrapado en una situación que no podía evitar y que complicaba aún más mi vida. Al regresar a casa después de mi encuentro con mi padrino, me encontré con la mirada inquisitiva de mi padre, quien me preguntó a dónde había estado. Tratando de evitar su desaprobación, le dije que había pasado el tiempo en casa de un amigo, pero evité mencionar el verdadero motivo de mi ausencia. La vida seguía siendo un desafío económico constante. A pesar de que don Felipe nos había ayudado en el pasado, el dinero volvía a escasear y recaía en mis hombros la responsabilidad de mantener a la familia. Las noches de desvelo se volvieron habituales mientras me esforzaba por cumplir con mis responsabilidades académicas y laborales. Sin embargo, mi situación empeoró cuando comencé a experimentar fenómenos inexplicables. El insomnio se apoderó de mí y las noches se volvieron insoportables. Los dolores de cabeza se volvieron constantes y los sueños recurrentes me atormentaban. Durante las noches, escuchaba golpes misteriosos en la ventana, pero al mirar no veía nada ni a nadie. Estos eventos comenzaron a afectar mi salud y bienestar. No sabía por qué me estaba sucediendo esto y la falta de respuestas me causaba confusión y angustia. La presencia constante de don Felipe en mi vida y la relación que teníamos parecían estar relacionadas de alguna manera con estos extraños acontecimientos, pero no sabía por qué. Un día, después de la escuela, don Felipe volvió a aparecer. Con su mirada seria y su sonrisa intrigante, me propuso nuevamente ir a comer y yo acepté, pero esta vez con un motivo claro en mente. Necesitaba pedirle dinero prestado para solventar los crecientes gastos en casa. Durante la comida, los tragos fueron amenizando la tarde y sin darme cuenta, el tiempo pasó velozmente. Don Felipe sugirió que lo acompañara a donde se estaba quedando para darme el dinero que necesitaba. Aunque las copas me habían afectado, no pude resistir su oferta. Llegamos al lugar al que me había llevado. Estaba oscuro y mi mente nublada por el alcohol. Cuando entré, me encontré con una escena espeluznante. Las paredes estaban cubiertas de sangre y en el suelo yacían animales muertos. Las páginas de Biblias negras estaban esparcidas y las velas del mismo color arrojaban una luz macabra sobre el lugar. Las imágenes horribles y el olor rancio me hicieron gritar de terror. Le pregunté a don Felipe qué estaba pasando, quiénes eran esas personas, pero él solo soltó una carcajada que heló mi sangre y en ese momento perdí el conocimiento. Cuando amanecí al día siguiente, me encontraba en un terreno baldío cerca de mi casa. Mi cuerpo estaba lleno de cortadas en la piel y no tenía idea de cómo había llegado ahí ni de lo que había sucedido después de perder el conocimiento. Las heridas en mi cuerpo eran la prueba tangible de que algo terrible había ocurrido en esa mansión. Las preguntas sin respuesta seguían en mi mente mientras trataba de comprender lo que había experimentado y la verdad de don Felipe. Fue algo muy feo. Como mencioné, desperté en un terreno baldío, confundido y dolorido. Mi piel llevaba las marcas de cortadas profundas, como si alguien hubiera trazado letras raras sobre mí.
No recordaba cómo había llegado ahí ni qué había ocurrido después de desmayarme en ese lugar al que don Felipe me había llevado. Las imágenes de la pesadilla que había vivido en la casa oscura y sangrienta seguían en mis pensamientos, los animales muertos. Las páginas de Biblias negras y las velas apagadas formaban un cuadro que aún se dibujaba vívidamente en mi mente. ¿Qué significaba todo eso? Me tambaleé hasta llegar a mi casa y cuando entré mi familia notó inmediatamente las heridas en mi piel. Las miradas de preocupación y asombro se cruzaron en sus rostros. Les conté sobre el encuentro con don Felipe y cómo había terminado en ese terreno baldío lleno de cicatrices. El misterio que rodeaba a don Felipe había llegado a un punto insostenible. Las noches de pesadillas y los eventos extraños me habían llevado al borde de la locura y ya no podía soportar más la incertidumbre y la sombra sobre mi vida, así que decidí buscar respuestas y me dirigí a mi padre, con la esperanza de que él pudiera ayudarme y decirme todo sobre mi padrino. La conversación con mi padre fue intensa y aterradora. Cuando le pregunté quién era realmente don Felipe, su mirada se llenó de pesar y me contó una historia que me dejó helado, pues me dijo que don Felipe era el mismísimo diablo y su aparición coincidió con mi nacimiento. Mi padre, enfrentando la pobreza y el temor por nuestro futuro, había hecho un pacto con el diablo para asegurar que yo tuviera todo lo mejor en la vida y no sufriera las carencias que la vida pobre nos deparaba. El diablo, según mi padre, había acordado regresar cuando yo cumpliera los 18 años para sellar el pacto con mi sangre, con la intención de reclamar mi alma cuando llegara el momento de mi muerte. Las palabras de mi padre llenaron mi alma de miedo. Era como estar en una pesadilla hecha realidad. Me enfrenté a la cruda verdad de que mi vida había sido influenciada por el diablo mismo. El conocimiento de este pacto infernal sacudió los cimientos de mi existencia. Ahora sabía que mi vida y mi destino no me pertenecían por completo y que enfrentaría un futuro sombrío en el que el diablo tenía un reclamo sobre mi alma. Sabía que cuando muriera estaría en sus manos y todo eso a cambio de unas monedas. Sentía odio por mi padre por haber permitido que eso sucediera. Estaba en shock y mi madre lloró toda la noche en mis brazos y finalmente corrimos a mi padre de la casa. No queríamos verlo. Había hecho algo imperdonable y a pesar de sus súplicas no pudimos perdonarlo. Sabía que había un contrato en el que mi alma estaba involucrada y de eso nada ni nadie podría salvarme, porque mi padrino era el diablo. En lo más lejano de la ciudad, se podía encontrar un pequeño pueblo, fundado hace generaciones. Sus viejas calles empedradas contaban miles historias de hace años, y las casas mostraban la antigüedad del pueblo. La iglesia de piedra, con sus antiguas campanas, era testigo de todas las vidas que habían pasado por ese rincón apartado de la ciudad. Al ser una población pequeña, todos se conocían y vivían en completa armonía. Entre los habitantes estaba Rolando, un joven de 24 años, que compartía una bondad con todo el pueblo, pero también tenía una terquedad que desafiaba todo lo que no le parecía. Compartía su vida con sus abuelos, en una casa de tejas rojas, cuyas paredes estaban a nada de derrumbarse. Sin embargo, los ancianos se negaban a dejar esa vivienda, que había visto crecer generación tras generación. A pesar de la tranquilidad que se vivía en el pueblo, una leyenda transformaba la tranquila atmósfera del pueblo, la leyenda del ojo del diablo. Esta relataba que en ciertas noches, cuando las nubes grises se encontraban en un punto, formaban un manto sobre el cielo dejando un solo espacio, que quedaba abierto en donde la luna se alineaba de manera particular, creando la apariencia de un ojo malévolo, tal cual como en la famosa pintura El Ángel Caído. Un ojo que observaba desde lo alto, buscando a su siguiente víctima, ya que la leyenda contaba que aquella persona que desafiara la prohibición de mirar fijamente durante más de 6 minutos hacia el cielo, mientras las nubes formaban esa tenebrosa representación, estaría destinado a pasar por una maldición por exactamente 6 meses, para después perecer en un día marcado por el número 6, marcando así su destino por el número de Lucifer, el 666. Todos en el pueblo tenían muy presente dicha leyenda,
Corrían rumores acerca de víctimas que se habían atrevido a desafiar la veracidad de la historia. También había quienes le tenían demasiado miedo, ya que cuando ocurría el fenómeno en el cielo bajaban la cabeza al caminar o se encerraban en casa. Rolando vivió durante su infancia el miedo a la leyenda. Sus abuelos siempre cubrían su mirada cuando el fenómeno sucedía y le advertían que nunca mirara hacia el cielo, cuando las nubes grises se alinearan para formar el ojo del diablo. Sin embargo, él nunca creyó en dicha historia. Pensaba que era un viejo truco para que los pequeños obedecieran a sus padres. Conforme fue creciendo trataba de buscar entre los más viejos si la historia era real. La mayoría de ellos desconocían si era real o no. Únicamente decían que no había algún testigo en el pueblo que pudiera desmentir o confirmar la veracidad de aquel relato. Buscando respuestas exactas, preguntó seriamente a sus abuelos. Ambos respondieron como siempre lo hicieron: la historia era cierta. Aquel que se atreviera a desafiar al ojo del diablo pagaría las desgarradoras consecuencias. Justo como cuando era niño, le prohibieron mirar hacia el cielo cuando esto sucediera. Decepcionado por haber fallado en su misión de desmentir la leyenda, fue a su cuarto a tratar de olvidar todo ese asunto. Recostado en su cama pensaba en que esa historia no podía ser cierta. Su cuarto fue invadido por un aire frío. La ventana apuntaba hacia el cielo del pueblo, el cual lo estaba retando a poner a prueba dicha leyenda. Al ver el cielo despejado, muchas cosas pasaron por su cabeza de manera rápida y finalmente, impulsado por su naturaleza terca y curiosa, decidió desafiar la misteriosa historia para comprobar su veracidad. Al siguiente día fue a la iglesia con sus abuelos casi al anochecer. Al acabar la ceremonia, los dos ancianos se acercaron al padre para saludar. El hombre era muy amigo de la familia. Mientras conversaban, Rolando observaba alrededor de la iglesia las figuras, los cuadros y para su sorpresa en el lugar había varias fotos del pueblo que mostraban su historia a través de los años. Se acercó para poder observarlas. Estas parecían normales y mostraban los lugares más emblemáticos del pueblo, pero encontró una pequeña particularidad en ella. En algunas fotos las personas aparecían con la mirada hacia abajo. Se le hizo demasiado extraño ver eso en aquellas fotos antiguas, por lo que fue con el padre a preguntar acerca de aquel extraño comportamiento. El padre miró fijamente las fotos y respondió que seguramente esas fotos fueron tomadas cuando el ojo del diablo se comenzaba a formar en el cielo. Incrédulo cuestionó al padre sobre la gran mentira que aterraba a todo el pueblo. El hombre insistió que no era una mentira y toda la historia era real. Rolando, aferrado a tener la razón, preguntó por qué no había pruebas de alguien que haya desafiado a la leyenda. El padre respondió que hace mucho tiempo hubo un hombre que se atrevió a hacerlo, pero misteriosamente desapareció sin dejar rastro alguno. Ese argumento le bastó para comprobar que toda su vida había sido engañado con una leyenda falsa, y enfrente del padre, de sus abuelos y de la figura de Dios, juró que iba a demostrarle a todo el pueblo que siempre había estado viviendo bajo una gran mentira. Las tres personas presentes trataron de convencerlo, pero no tuvieron éxito. Salió bastante enojado y convencido de lo que tenía que hacer. La noche había caído, una noche de luna llena y aire frío. Las personas regresaban a casa de su trabajo, los negocios cerraban, la calle pasaba a ser solitaria. Rolando caminaba sin rumbo, hasta que se encontró solo en el parque del pueblo. Las campanas sonaban anunciando que la medianoche estaba por llegar. Mientras se encontraba solo sentía una extraña presencia a su alrededor, sentía una mirada penetrante, pero por más que buscaba a alguien no había nadie más. Tratando de encontrar quien lo acompañaba, miró hacia el cielo. El fenómeno estaba ocurriendo, las nubes comenzaban a acomodarse lentamente, dejando al descubierto ese espacio único donde la luna, en su posición peculiar, formaría el ojo maldito. El ambiente se volvía cada vez más denso y pesado, como si el mismo diablo estuviera a punto de escoger a su víctima después de mucho tiempo. Misteriosamente varios habitantes comenzaron a llegar para presenciar el acontecimiento, sin bajar la cabeza del cielo. Sentía la mirada de las personas juzgando sus actos y murmurando acerca de lo que estaban viendo. Las nubes estaban en posición, la luna lentamente se acercaba al punto.
Rolando derramaba sudor frío por toda su cara, pensando en que podría pasar pero no bajaba la mirada. Finalmente se formó el tan cuestionable ojo del diablo. A pesar del ambiente tan tenso, él no quitó la mirada del cielo, sentía la presión en el aire. Parecía que una fuerza invisible se manifestaba sobre él. Los minutos pasaban y dentro de su mente podía escuchar la cuenta regresiva, para marcar el tiempo exacto que se supone tenía que estar viendo fijamente. Al llegar al límite de los 6 minutos, el cielo rugió junto con repentinos relámpagos y truenos que no duraron mucho tiempo. Al parecer el diablo estaba respondiendo el desafío del joven incrédulo. En ese momento, Rolando apartó la mirada del ojo del diablo, para encontrarse con los ojos llenos de temor de los habitantes del pueblo, quienes lo miraban de manera aterrada, llenos de temor y superstición. Comenzó a caminar de regreso a casa. Cruzaba entre los habitantes mientras decía que la leyenda siempre había sido falsa y se burlaba de todos aquellos que la habían tomado como verdadera. Mientras caminaba por las oscuras calles del pueblo, pensaba en todo lo que había sucedido hace algunos momentos, pero él se sentía orgulloso y realizado de haber cumplido su objetivo. Llegó a casa. Al entrar a la sala, sus 2 abuelos lo estaban esperando, sentados en el sillón con una mirada de decepción y miedo. Pidieron una explicación de lo que había hecho. Rolando no le extrañó que ellos ya supieran lo sucedido, ya que las noticias corrían rápido en el lugar. Intentó justificarse, pero era en vano. Los 2 ancianos eran fieles creyentes de aquella leyenda. Las palabras pasaron a ser gritos. El hombre empezó a juzgar la terquedad de su nieto, no solo de esta ocasión sino de toda la vida. La mujer por su parte preguntaba con lágrimas en los ojos, ¿cuál había sido el error que cometieron para que actuara tan egoístamente? Rolando, enojado, terminó la discusión echando en cara que ellos no eran sus padres para juzgarlo. Un silencio profundo invadió la sala. Ellos jamás esperaban que su nieto tuviera esa respuesta. El joven se dio cuenta de sus palabras y pidió una disculpa y se fue a su cuarto. La noche había sido muy pesada. Inmediatamente de que se recostó en su cama quedó completamente dormido. Todo transcurría con normalidad. Su mente creaba en los sueños un escenario armonioso. La familia desayunando felizmente, riendo y compartiendo la alegría del hogar. Sin embargo, ese sueño no tardaría en convertirse en una pesadilla. En aquella ilusión la abuela le pediría que trajera el postre de la cocina. Él se levantaba, comenzaba a buscar dentro del cuarto alguna señal de aquel alimento, pero no lograba encontrar nada. De regreso a la sala se encontraba con una 4ª persona sentada en la mesa. Se trataba nada más y nada menos que del diablo. Un cuerpo totalmente negro con una cabeza larga, ojos rojos que resaltaban su maldad y una boca larga manchada de sangre. Este ser observaba fijamente al chico mientras se levantaba de la mesa y comenzaba a hacer de las suyas. Lentamente se acercaba, comenzaba a tirar las figuras de porcelana de la abuela, fotos familiares. Movía sus manos largas y llenas de pelo, haciendo que las luces parpadearan sin control. Una risa malévola se hizo presente y sombras comenzaron a emerger del suelo, para correr por toda la casa. Sin poder reaccionar veía a sus abuelos, quienes miraban asombrados lo que estaba sucediendo. El diablo se daba cuenta de cómo veía a los ancianos y una sonrisa demoníaca salía de su cara e inmediatamente se lanzaba hacia ellos acabando con su vida lentamente. La pesadilla llegaría a su fin con una promesa: de los siguientes eventos tú serás el responsable. Rolando por fin despertó, lleno de sudor con olor a azufre. La ventana estaba abierta y un aire frío entraba al cuarto. Con las piernas temblorosas y miedo se levantó a cerrarla. Al momento de cerrar notó una sombra esconderse en una pared de la calle. Rápido cerró la ventana y decidió dormir en la sala. Recostado en el sillón no podía evitar pensar en aquella pesadilla que había tenido. Pensó en que tal vez la leyenda era cierta y había sellado su destino. Sin embargo, su mente terca no dejó que pensara eso y lo atribuyó a todo lo que pasó durante el día. Al amanecer fue despertado por su abuela, quien preguntaba por qué estaba durmiendo en el sillón. Rolando solo la abrazó y volvió a pedir disculpas por sus palabras de la noche anterior.
La anciana aceptó las disculpas y aseguró que su abuelo también las aceptaría. Afortunadamente así fue y todo regresó a la normalidad en esa familia. Actuaban como si nada hubiera pasado. Pasaban poco a poco los días. Cada que salía de casa la gente del pueblo lo veía con temor, algunos apiadándose de él. Sin embargo, no tomaba en cuenta todo ese comportamiento. Aún se aferraba a la idea de que la leyenda era falsa, a pesar de la pesadilla que había tenido aquella noche. Las primeras semanas transcurrieron en completa normalidad y a consecuencia, comenzaba a sentirse victorioso frente a la historia del pueblo y al mismo tiempo, se los echaba en cara a todos los habitantes. Pero, con el paso de los días, la realidad tomó un rumbo totalmente diferente, extraños sucesos comenzaron a suceder, en las noches las sombras se podían hacer notar en los rincones oscuros de la casa, miradas invisibles penetraban con fuerza a Rolando, pasos alrededor de él mientras dormía. Hacían que despertara del sueño y no volviera a dormir en la madrugada, como si el tiempo pasara volando. Dio fin el primer mes. Durante el segundo mes las manifestaciones se intensificaron, esta vez objetos de la casa caían misteriosamente, alguien los tiraba, objetos como figuras de porcelana antiguas de su abuela, discos de música de su abuelo, fotos de la familia. Rolando se negaba a creer que todo eso era consecuencia de sus actos. Sin embargo, al llegar el tercer mes comenzó a poner en duda su incredulidad. Una noche al llegar a casa durante el tercer mes, pudo ver en medio de la oscuridad una sombra que misteriosamente se posaba frente a la foto más importante de Rolando, una foto en donde se encontraban los dos abuelos y el nieto felizmente juntos. Esta sombra haría que la foto cayera al suelo, quebrándose inmediatamente. Corrió hacia la sombra, pero ésta desapareció antes de que él la alcanzara. Los fenómenos aumentaron, las luces parpadeaban de forma misteriosa y con extraños patrones, las sombras ya no solo se manifestaban alrededor de Rolando, estas comenzaban a molestar a los abuelos, quienes decían que se sentían observados durante todo el día y noche. Comenzaba a nacer un sentimiento de culpa sobre el joven, el miedo poco a poco nacía dentro de él. Llegado el cuarto mes, todo empeoraba dentro de su vida, las sombras lograron adentrarse en sus sueños convirtiéndose en pesadillas, en donde se encontraba en un hoyo profundo en completa oscuridad y muchas sombras arriba riéndose de él, despertaba de estas pesadillas empapado de sudor y con susurros dentro de la habitación. Pronunciando palabras incomprensibles, una mañana las palabras de sus abuelos lo dejaron helado. Ellos dijeron que tenían pesadillas en donde eran devorados por una bestia. Pasados unos cuantos días su salud empezó a deteriorarse rápidamente, como si una fuerza extraña se alimentara de su vitalidad. A los ancianos se les notaba un cansancio y un semblante moribundo. Rolando, impotente ante la creciente tragedia, se debatía entre la desesperación y la negación de la realidad sobrenatural que se desarrollaba a su alrededor. Llegaba el quinto mes, en este punto él temía por la llegada del sexto mes, la salud de sus abuelos no mejoraba, en cambio, empeoraba cada día, ambos tenían problemas para respirar. Por las noches comentaban que sombras los acechaban, sentían que los golpeaban en el estómago y escupían sangre, los medicamentos no ayudaban en lo absoluto. Los doctores no encontraban ni explicación ni la cura para dicho padecimiento. Una noche ocurrió lo inevitable, mientras Rolando dormía escuchó quejidos de sus abuelos al mismo tiempo que pedían ayuda, rápidamente se levantó de la cama para encontrarse con una escena desgarradora. Sus abuelos parecían poseídos por el mismo diablo, ya que sus cuerpos brincaban descontroladamente, gritaban con dolor y se encontraban empapados de sudor. De repente una voz de extraño origen culpaba a Rolando diciendo: el deceso de estas dos almas es consecuencia de la terquedad dentro de tu ser. Después de estas crudas palabras todo se detuvo, el ambiente se tornó tranquilo, los abuelos regresaban en sí derramando lágrimas con sufrimiento y pronunciaban sus últimas palabras, preguntando a su nieto por qué había desafiado al ojo del diablo. Con un nudo en la garganta no pudo decir nada. Se quedó inmóvil hasta que los ancianos dieron un suspiro final, el silencio se apoderó de la casa y los cuerpos de las personas que cuidaron y protegieron a Rolando por años yacían sin vida en su cama a consecuencia del ojo del diablo.
Esas muertes fueron la gota que derramó el vaso, para que finalmente creyera en el temor que acechaba al pueblo. Rolando tuvo que seguir con su vida, mientras pasaban los primeros días del sexto mes, solo en casa. Curiosamente las sombras y las manifestaciones se detuvieron por un momento, para que así él sufriera aún más la soledad que lo acechaba. Sentía en cada rincón de la casa la ausencia de sus abuelos, buscaba maneras de aliviar sus penas. Pero ninguna le ayudaba, hasta que recordó que cuando su abuela tenía problemas su alivio era la iglesia. Decidió ir a la mañana siguiente a primera hora a pedir ayuda al de más arriba. Se recostó a dormir y en sus sueños revivió cada minuto que pasó, desde aquel momento en que se encontró mirando al ojo del diablo. Una vez más sus sueños fueron interrumpidos por una fuerza sobrenatural. Una risa malévola resonaba en su cabeza. De repente se encontraba en el parque donde todo comenzó, solo que éste estaba completamente a oscuras. A lo lejos veía a alguien rascar con todas sus fuerzas el cemento del piso. Lentamente se acercaba hasta que esta desconocida entidad se percató de su presencia y desapareció, pero dejó proyectado el destino de Rolando. El número del diablo, 36, pero los dos primeros estaban tachados. Las sombras comenzaron a salir y a rodearlo. Cada vez se hacían más grandes y el inmóvil pedía auxilio. En el cielo el ojo del diablo salía y lo veía fijamente con una mirada retadora. Se encontraba en lo más hondo sin poder escapar y nadie que lo ayudara. Despertó de aquella pesadilla y el cuarto estaba a oscuras, pues se había quedado totalmente dormido por muchas horas. Tanto que la noche del día siguiente había caído. Miró su reloj y no solo miró que ya era tarde, sino que también notó que el día 6 del mes 6 había llegado. Sin embargo, estaba a tiempo de asistir a la iglesia, por lo que rápidamente se levantó de su cama, se limpió todo el sudor, se cambió de ropa y salió de la casa hacia la iglesia. Las manecillas del reloj marcaban la hora del cierre de la capilla. El campanario sonaba con un tono sombrío. Cuando Rolando empujó las pesadas puertas de madera y entró en la iglesia, a pesar de la quietud del exterior, el interior parecía respirar con una presencia antigua y mística. La luz filtrada por las vidrieras creaba sombras como si estuviera llena de gente la iglesia. Se arrodilló en el banco más cercano, cerrando los ojos y buscando respuestas en sus rezos. Comenzó a hablar con la deidad mayor. Sus palabras se escuchaban como susurros, pidiendo compasión y perdón por sus actos que habían traído desgracias a toda su vida. Sus peticiones eran desesperadas, imploraban ayuda y pronta solución. Sin embargo, no sentía respuestas, solamente palabras vacías saliendo de su pecho. Con la cabeza agachada y derramando lágrimas de arrepentimiento, una presencia oscura salía lentamente del rincón más oscuro del lugar sagrado. La temperatura del ambiente subía, un calor exagerado se sentía. Las últimas velas parpadeaban con una luz inestable. Un murmullo con voz grave llenó de eco en toda la iglesia. Era el ser de abajo. Cara larga, ojos completamente rojos y la boca llena de sangre. Justo como en su primera pesadilla, el ser miraba con desprecio a Rolando, quien sobresaltado retrocedía hacia la salida, pero no lograba apartar la mirada de sus ojos llenos de maldad. Rolando, Rolando, susurró con una risa macabra, ¿crees que puedes desafiar al mismísimo diablo y salir ileso? Tu incredulidad ha abierto las puertas a mi dominio y ahora eres prisionero de tu propia audacia. Las oraciones no habían arreglado la situación, el destino del joven estaba sellado. Las campanas comenzaron a replicar con gran fuerza reventando los oídos del joven, aunado de la risa macabra que poco a poco aumentaba. Intentó abrir las puertas para salir pero no tuvo éxito. Al momento de tomar la manija se encontraba exageradamente caliente, no tenía salida, pues estaba condenado. Lentamente el diablo se acercaba. Rolando gritaba y golpeaba la puerta suplicando ayuda. La bestia se encontraba frente a él. Tapó su boca y con sus garras rayó en la puerta 3-6 y los tres los tachó. Finalmente el padre entró a la iglesia, pero ya no había rastro del joven por ningún lado, únicamente los números que habían marcado su condena, desaparecer el sexto día del sexto mes por mirar el ojo del diablo.
Buenas noches, me llamo José Luis, actualmente tengo la edad de 36 años, comenzaré a compartir la siguiente historia de cuando cometí el error de jugar la Ouija, como un acto de adolescentes inconscientes, y todos los desenlaces terribles que traería a mi vida. Todo comenzó cuando me encontraba en tercero de secundaria. Desde niño siempre fui una persona bastante inquieta. Para poder corregir esto, mis padres me metían a diferentes actividades, y desde muy chico practiqué natación, fútbol y también empecé a aprender a tocar el teclado cuando crecí y estaba en la secundaria. Lo único que practicaba era fútbol. Ahí conocí a grandes amigos que me acompañarían a lo largo de ella. Los lunes, miércoles y viernes al salir de la secundaria por la tarde, me iba a mi entrenamiento de fútbol. No era muy bueno para la escuela. Sufrí regaños constantes de parte de mis padres, ya que prefería estar jugando o haciendo cualquier otra cosa. Todas las tardes en los entrenamientos me encontraba a dos amigos, Pablo y Joaquín. Pablo era muy parecido a mí, se atrevía a hacer muchas cosas peligrosas. Era un poco malo para la escuela y la verdad es que no prestaba demasiada atención, digamos que con él me entendía perfecto, además de que los dos le íbamos al mismo equipo de fútbol. Y eso hacía que la amistad fuera aún más fuerte. Por otro lado, Joaquín era muy diferente a nosotros, era una persona muy miedosa y constantemente nos impedía que hiciéramos alguna que otra tontería. Por esto mismo es que muchas veces no lo invitamos a varias de las cosas que hacíamos Pablo y yo, nos daba miedo que nos acusara con nuestros padres y después tuviéramos problemas. Casi siempre Pablo y yo nos separábamos de Joaquín al terminar los entrenamientos, pues nos íbamos por ahí a jugar o simplemente a perder el tiempo, y muchas veces él nos acusaba con nuestros padres. Les decía dónde nos encontrábamos y lo que estábamos haciendo. No le tenemos miedo a nada, pues éramos muy jóvenes y pensamos que nada nos podía pasar. Solíamos quedarnos hasta muy tarde en lugares muy solos, incluso en alguna ocasión, entramos a un panteón en la noche. Así como no medíamos los peligros de estar hasta tarde fuera de casa, tampoco le teníamos miedo a cosas paranormales, como fantasmas o ese tipo de cosas. De hecho, constantemente le mentíamos a Joaquín acerca de que habíamos visto espíritus o cosas así, y él se creía todo, porque era un poco más inocente que nosotros. Pablo tenía muchos amigos por toda la escuela, conocía a compañeros de muchos salones y se hablaba muy bien con ellos. Entre esos amigos tenía uno de otro salón, llamado Esteban. Él era el típico estudiante que se burlaba de los demás, trataba de hacer menos a las personas y también se hacía el gracioso en las clases. A mí me caía muy mal. Pero tenía que soportarlo, alguna que otra ocasión por Pablo. Los padres de Esteban eran muy diferentes a los de nosotros, los dejaban ir a cualquier lado y hacer cualquier cosa prácticamente, no lo regañaban incluso a pesar de que reprobaba constantemente las materias. Es por esto que en alguna ocasión, al salir de la escuela, Esteban nos invitaría a Pablo y a mí a ir a su casa, nos dijo que nos tenía una sorpresa, pero que no podíamos decirle a nadie. A nosotros nos pareció interesante, nos atrevíamos a muchas cosas, así que no pensamos que fuera algo tan malo. Salimos de la escuela y nos fuimos a la casa de Esteban. Estaba bastante cerca de la escuela, quizá a unos 15 minutos caminando. Y estuvimos jugando fútbol afuera de su casa. Después nos invitó algo de comer y por fin entramos. Cuando entramos, nos percatamos que no había nadie. Sus padres al parecer habían salido a comprar algunas cosas y no regresarían hasta más tarde, así que había una casa sola con 3 adolescentes, que era lo peor que podía pasar. Al poco rato, nos llevó hasta su cuarto, nos sentamos en un par de sillas que tenía, y él se sentó en el piso, nos comentaba que no estábamos preparados para lo que estábamos a punto de ver, y cosas por el estilo. La verdad no esperábamos demasiado de todas esas promesas, pues solía ser bastante charlatán, y constantemente nos jugaba bromas. O nos mentía sobre algunas cuestiones. De pronto, para nuestra sorpresa, se dirigió hacia su cama, levantó un poco su colchón y sacó algo debajo de él. Era una especie de tablero, algo rectangular, de un tamaño mediano. Nos decepcionamos un poco,
porque pensamos que habíamos confirmado lo que habíamos pensado, y nos había mentido o nos había estafado. Pensamos que era un juego de mesa o algo así. Yo ya había escuchado hablar acerca de la Ouija, solo sabía que era un tablero que se movía por sí solo, al parecer por alguna fuerza fantasmal o algo así, no tenía demasiada información, tampoco sabía cómo se activaba o cómo se usaba, y mi amigo Pablo al parecer tampoco, pero Esteban al parecer sabía lo que hacía o eso creímos. Nos platicó que la había encontrado entre las cosas de su padre, al parecer había estado averiguando qué cosas tenía cuando era joven y se encontró con eso. Había escuchado que era una tabla para comunicarse con los muertos y eso le parecía bastante interesante, pero no podía compartir con muchas personas aquel descubrimiento. Y como dije por su comportamiento, no tenía demasiados amigos, así que decidió decirnos a Pablo y a mí de eso. Cuando platicaba con su papá, éste le contaba muchas de las aventuras que hacía de joven y una vez le habló de cómo había jugado con la Ouija, con sus amigos, pero que no había sucedido nada, solamente había sido una pérdida de tiempo. Aún así a Esteban le entró la curiosidad y es por eso que buscaría en las cosas de su padre. Hasta dar con el tablero, le había hablado incluso acerca de algunas palabras que utilizaron sus amigos y él, para tratar de conseguir algo, ya que para el señor era una anécdota un tanto graciosa, y no pensó que su hijo fuera a realizar lo mismo. En fin, nos sentamos en la mesa y decidimos seguirle el juego a Esteban y tratar de comunicarnos con personas del más allá. Comenzó a decir algunas palabras claves, al parecer sabía muy bien lo que hacía o eso parecía, nosotros comenzamos a burlarnos, ya que se nos hacía bastante graciosa la escena. Se molestó con nosotros y nos pidió que tuviéramos un poco más de respeto por las personas que habían muerto, al parecer se estaba tomando muy en serio todo eso, bueno. Dijo las supuestas palabras de apertura, que más bien parecía cualquier tontería. Antes de comenzar, él se había encargado de apagar la luz y poner una que otra vela alrededor de la mesa. Para este punto, pensamos que nos estaba jugando una broma o algo así, que no pasaría nada y al otro día le diría a toda la escuela que nos asustó, porque así era él. Al finalizar su supuesto ritual, vimos que no había pasado nada, así que decidimos soltar algunas risas, y le hicimos saber que no podría jugarnos ninguna broma, estaba muy molesto. Realmente creía que todo eso era serio, y nos lo debíamos tomar de mejor manera. Extrañamente, entre todas esas risas y burlas, el ambiente se empezó a comportar de una manera más extraña, sentimos como una corriente de aire se movía alrededor de nosotros. Quizá era sugestión o simplemente que sus padres ya habían regresado, eso pensamos, comenzamos a sentir un poco más de frío, era una casa bastante grande. Así que supongo que era normal que hiciera frío, pero no demasiado. Las cosas fueron empeorando, cuando de pronto se fue la luz, había recorrido las cortinas del comedor y como ya era un poco más tarde, lucía un poco oscuro donde nos encontrábamos, Pablo y yo. Sentimos que se trataba de una simple coincidencia. Pero Esteban estaba convencido de que eran los espíritus que se estaban haciendo presentes, un tanto más molestos y nerviosos le reclamamos acerca de todo eso, seguíamos pensando que se trataba de una broma, pero era más nuestro miedo, el que ya estaba comenzando a salir. Ya que literalmente no había manera en la que él estuviera provocando todo eso. Era muy extraño, compartíamos la misma edad, pero parecía que Esteban no tenía miedo, es más, era como si le gustara el que estuviera pasando todo eso, así que nos asustamos un poco más, al ver su reacción y decidimos que era hora de irnos. En los días posteriores a lo sucedido, Pablo y yo decidimos no hablar mucho al respecto, pero Esteban ya lo había divulgado a toda la escuela, exageró mucho la historia y dio muchos detalles que no ocurrieron, como que se había aparecido un fantasma o que yo había sufrido un desmayo. Gran parte de la escuela le creyó y comenzó el rumor de que yo era un miedoso y que él era la persona más valiente. Todo esto llegaría hasta los oídos de nuestro otro amigo, Joaquín, que hizo como si no supiera nada, ni siquiera nos preguntó o comentó algo al respecto.
Pablo y yo teníamos miedo de que otra vez fuera a acusarnos con nuestros papás y hubiera problemas, ya que como la gran mayoría de los padres. Los míos eran bastante creyentes de la religión católica y para ellos sería imperdonable que su hijo estuviera metido en todas esas cosas del tablero Ouija. Tanto fueron las burlas hacia mí en los días siguientes, por ser el chico miedoso que se desmayó, que decidí retar a Esteban a que lo intentáramos una vez más. Quería que en esta ocasión hubiera más testigos, de que él era el miedoso o que simplemente no pasaba nada con su supuesto juego. Así que lo confronté y le exigí que probáramos una vez más a ver qué pasaba, pero esta vez no solo Pablo iría con nosotros, sino también Joaquín. Fue muy complicado convencer a este último acerca de que nos acompañara a casa de Esteban. Realmente no se llevaban muy bien y lo tenía en un pésimo concepto, así que tratamos de buscar la manera de que en base de engaños convenciéramos a Joaquín de que nos acompañara a la casa de Esteban y lo conseguimos. Una tarde de esas en las que teníamos entrenamiento de fútbol, antes de llegar, dije que me sentía un poco mal y que quería irme a casa, pero que no habría nadie que pudiera llevarme al médico. Tenía que ir a la casa de alguna tía. Pablo ya sabía acerca de toda esta mentira, pero Joaquín no, y no tenía ni la más mínima idea de qué era realmente lo que sucedía. Nos desviamos un poco y tratamos de llegar a la casa de Esteban. Él ya nos esperaba ahí. Como Joaquín no conocía su casa, fue fácil engañarlo hasta llegar ahí. Cuando llegamos tocamos y nos abrió la puerta. Rápidamente sujetamos a Joaquín de las manos y lo metimos a la fuerza a la casa. Comenzó a llorar, ya que realmente se sentía traicionado por nosotros, pero para mí era más importante que él estuviera presente y así poder recuperarme de todos los chismes y las cosas que había dicho Esteban de mí. Pasamos al comedor y comenzamos a platicarle a Joaquín lo que había sucedido la primera vez. Con mucho miedo trató de irse unas cuantas veces, incluso amenazó con que le diría a nuestros padres, pero al final pensamos que de todo lo que se hablaba en la escuela, algún día tendrían que enterarse, así que no le dimos demasiada importancia. De nueva cuenta, Esteban fue por el tablero y comenzó a decir las mismas palabras que aquel día. Cerró las cortinas, prendió las veladoras y puso el tablero justo en el centro de la mesa, pero esta vez apagó las luces, y dijo que así se manifestarían aún más los espíritus, y de cierta forma, esto me dio más tranquilidad, ya que así no sucedería lo del otro día. Esta vez no sucedería absolutamente nada. En todo el rato que nos encontramos ahí, lo único que pudimos observar y notar en el ambiente era como Joaquín tenía mucho miedo, Pablo se encontraba muy a la expectativa, Esteban de nueva cuenta se lo estaba tomando muy en serio y yo estaba muy molesto, porque quería que algo sucediera y tener alguna prueba de que Esteban mentía, o simplemente nos estaba jugando una broma, pero al menos ya tenía de testigo a alguien más que era Joaquín, y a pesar de que no sucedió nada, con eso me bastaba. Ya que él, al igual que Pablo, podría desmentir lo que había dicho de mí y así no quedaría como un miedoso. Después de un rato en el que no pasó nada, dimos por finalizado todo eso y nos fuimos a casa. Semanas después y al finalizar todo esto, que habíamos pensado había terminado, fue que empecé a sentirme mal. Por las noches dormía muy poco, ya que regularmente tenía muchas pesadillas. Recuerdo que solía soñar mucho con una figura muy alta, de aspecto negro con ojos verdes, pero era más como si tuviera focos o luces, en lugar de ojos. Esto me seguía en mi sueño, a lo largo de mi casa y no emitía ningún sonido, simplemente iba tras de mí, como si quisiera hacerme daño. En casi todas las noches que tenía ese sueño, despertaba repentinamente agitado. En mitad de la noche sudando y con lágrimas en los ojos, realmente era algo que me afectaba bastante. En ocasiones ni siquiera quería que llegara la noche y tener que irme a dormir, porque sabía que otra vez se repetiría aquella pesadilla. Pero no solo era eso, comencé a notar que en mi cuarto muchas de mis cosas cambiaban constantemente de lugar. Yo solía dejar un cuaderno o algo así por ahí y sorpresivamente por la noche o en la mañana se encontraba en otro sitio. Esta vez comenzaba a tener miedo,
ya que en mi cabeza rondaba la idea de que todo sería consecuencia de aquel día. Pero no, algo dentro de mí aún se negaba a creer en ello, hasta que llegó el trágico día en que todo cambiaría. Un día yo me encontraba más nervioso de lo habitual, no sabía realmente por qué, pero algo había raro en mi casa. Se dio un día en el que no tuve clases. Todo el día me encontré en casa y me dediqué a jugar y a hacer mis tareas. Pero al caer la noche yo me encontraba un poco extraño, comencé a sudar de la nada y pensé que me había dado fiebre, tenía mucho frío y también comencé a ver un poco borroso. Así que asumí que quizá me estaba dando gripe o algo por el estilo. Me fui a la cama y traté de dormir un rato, pero fue muy complicado, ya que me sentí un poco incómodo. Era como si sintiera que alguien estuviera en la recámara conmigo. Yo estaba acostado en mi cama un poco encogido y podría jurar que al fondo entre la oscuridad observaba una figura negra como la de mis sueños. Quería tratar de no pensar mucho en eso. Pero era inevitable. Hasta este punto ya estaba muy sugestionado y asumí que todo eran delirios de mi fiebre. Todo comenzó a tornarse mucho más extraño cuando empecé a escuchar pisadas en mi cuarto. Pero me encontraba solo, pero de cierta forma alguien rodeaba mi cama y no podía verlo. Era como si alguien me estuviera vigilando muy de cerca. Pero no se encontraba, únicamente se escuchaban sus zapatos sobre el suelo. Para este punto ya no sabía qué hacer, si salir corriendo, quedarme en mi cama, llorar, gritar o pedir ayuda. No sabía qué hacer. Tratando de tranquilizarme y pensando que todo era producto de mi imaginación, decidí cerrar los ojos. Calmarme y me relajé tanto que hasta cierto punto empecé a quedarme dormido. Casi sin darme cuenta ahí me encontraba otra vez, en el sueño, ese que tenía regularmente con la figura oscura. Esta vez no me perseguía en mi casa, estábamos en una especie de habitación totalmente oscura, en la que una luz emanaba a lo largo de su cuerpo, o lo que parecía ser su cuerpo. Yo me encontraba en el suelo de rodillas llorando y la figura parecía no quitarme la mirada de encima. De repente empezó a desaparecer. Cerré mis ojos y empecé a asfixiarme. Tuve la sensación como si alguien me tomara del cuello y me apretara fuertemente. Por algún motivo no podía abrir los ojos. Por más que sentía mis movimientos fuera del sueño, no lograba despertarme. Me encontraba en una situación sumamente horrible, en la cual estaba siendo víctima en mis propios sueños. Nunca antes un sueño se había sentido tan real como aquella noche. Entre una bocanada de aire, fue como me desperté agitado, llorando, como una de tantas esas noches que tenía con frecuencia, pero esta vez había ido más allá. Me quedé unos minutos acostado, sollozando mirando el techo, pero todo lucía más oscuro. Como si mi cuarto se estuviera convirtiendo en el escenario de mi sueño. Me sentía sumamente pesado, apenas si podía moverme, me sentía débil y aún sentía un poco de mareo. Tenía una sensación rara en el cuello, como si tuviera cortadas, y al voltear hacia otro lado, sentía como si abriera más esas heridas. Así que decidí ir corriendo al baño a percatarme qué era eso que sentía. Para mi gran sorpresa, al mirarme al espejo, me di cuenta de que tenía 2 manos marcadas, como si algo o alguien hubiera tratado de ahorcarme con mucha fuerza. No tenía cortadas como sentía, pero sí dolor y un susto enorme. No sabía qué estaba sucediendo, qué había sido todo eso, por qué me estaba sucediendo a mí. Si yo solamente estuve presente aquel día, habría sido por las burlas. En fin, muchas cosas estaban dando vueltas en mi cabeza. Y ahora esto parecía ser aún más fuerte de lo que esperaba. Evidentemente, aquella noche ya no pude volver a dormir, pero en mi habitación se percibía un frío que no estaba en ningún otro lugar de la casa. Al día siguiente, como obra del cielo, mis padres decidieron hablar conmigo. Fue bastante la coincidencia que incluso pensé que había sido una especie de ayuda divina, pero no fue así. Lo que sucedió fue que Joaquín, y gracias a Dios, le había contado a sus papás todo lo que sucedió aquella tarde, en que lo habíamos obligado a ir a la casa de Esteban. Básicamente les comentó que no había sucedido nada extraño, pero aún así, él pensaba que lo que habíamos hecho estaba mal y sobre todo, a espaldas de nuestros padres. Así que los padres de Joaquín decidieron ir a hablar con los míos, cuando todos nos encontramos en la escuela.
Y fue así que decidieron hablar conmigo y preguntarme si todo había estado bien. Tuve que contarles la verdad, desde lo que pasó una noche anterior, hasta lo que pasó en la primera ocasión que jugamos con la Ouija, cómo se habían estado perdiendo las cosas en mi cuarto, y como esto me fue dañando físicamente, sentí enorme tranquilidad al ver que mis padres se preocupan por mí y por primera vez. Estuve bastante agradecido con Joaquín de haber ido a contarle todo a mis padres. La situación fue mejorando, a partir de que mis padres llevaron un sacerdote a la casa y él le echó agua bendita en todos los cuartos, hizo algunas oraciones y nos dio protecciones, claro, sin antes mencionar que no volviéramos a hacer algo así. Este tipo de situaciones suelen ser muy delicadas, muchos adolescentes las toman a la ligera, creen que no les pasará nada, por ser valientes o intrépidos, la realidad es que todos estamos expuestos a este fenómeno. Hay que tratar con el debido respeto a todos estos objetos que pueden llevarnos a experimentar sucesos paranormales bastante fuertes. Y siempre observar qué es lo que están haciendo sus hijos en su casa o en casa de sus amigos. Aunque en muchas ocasiones esto resulta complicado, si el que llamamos hogar está lleno de malas energías y de discusiones, como pasó con el mío. Hace 15 años, era normal que los vecinos escucharan los gritos que provenían de mi casa cada que llegaban mis tíos, pues peleaban con mis padres por la enorme herencia que había dejado la abuela. Nadie se explicaba cómo una mujer que en el pasado no tenía ni para comer, de repente haya tenido una enorme fortuna, aunque ésta parecía estar acompañada de desgracia hasta después de su muerte. ¿Quién diría que la misma caminaría de la mano conmigo también? Describiría mi vida como una película de terror, pues desde que era muy pequeño, la relación tóxica de mis padres me hizo crecer con muchos traumas y fantasmas que me acompañan hasta ahora. Mi mamá me cuenta que cuando tenía apenas 5 meses, me tenía en sus brazos, en la vieja mecedora de madera, mientras esperaba que llegara mi padre del trabajo, pero ya estaba muy cansada, pues era casi medianoche, y los ojos se le cerraban involuntariamente hasta que no aguantó más y se quedó dormida. Despertó cuando escuchó la puerta. Era mi padre quien la saludó sin ganas, pero no respondió al notar que yo no estaba en sus brazos, soltó un grito y comenzó a buscar por todos lados. Llamó a la abuela, quien la regañó diciéndole que 1000 veces le había dicho que pusiera tijeras bajo la almohada en forma de cruz, para que las brujas no se acercaran, y que ahora debía rezar el Padre Nuestro al revés, para que le regresaran a su bebé, y así lo hizo. Después de rezar mientras lloraba inconsolablemente, escuchó mi llanto afuera y le pidió a su esposo que fuera a ver, y ahí me encontraron en el techo, totalmente descubierto y con rasguños en el abdomen, y esto fue solo el comienzo. Después de 6 años de aquel suceso que obviamente no recuerdo, vinieron muchas peleas en casa, pues mi mamá sospechaba que mi padre le era infiel, y mi padre no lo negaba, decían que solo estaban juntos por mí. La energía en mi casa era triste, o al menos así lo sentía a esa edad. Todo fue peor, cuando empecé a tener esos horribles sueños cada noche, soñaba con los villanos de mis videojuegos, que venían por mí y a veces con ancianas vestidas de negro, que hundían sus sucias uñas en mi piel, pero lo más extraño es que mi abuela era una de ellas. Además, cuando mi habitación se quedaba en absoluto silencio, podía escuchar cómo alguien abría la puerta, mientras tapaba mi cara completamente con la cobija. Se escuchaban pasos yendo hacia la cama, primero muy lento y después como si corrieran rápidamente, hasta llegar al borde de mi cama. En ese punto podía sentir la respiración de algo o alguien, cerca de mi cara cubierta, y de pronto susurros que nunca lograba entender, pero cuando me destapaba lentamente no había nadie. Siempre que sucedía eso, me quedaba en shock, sudando frío, y después de unos minutos, gritaba con todas mis fuerzas y sentía que el corazón se salía de mi pecho. Mis padres llegaban y trataban de calmarme. Era un proceso largo, pero al final podía dormir entre ellos y sentirme seguro. De repente las pesadillas y las visitas nocturnas pararon, los gritos en casa no,
pero siempre es mejor algo a nada y así fue por muchos años. Hasta que un día antes de mi cumpleaños número 17, mis padres habían salido a ver a los abuelos y regresarían hasta el día siguiente, así que me quedé solo. El día estuvo tranquilo, pero en cuanto llegó la noche, todo se empezó a tornar raro. Decidí ir a la tienda de conveniencia, que estaba a unas cuadras de la casa, a comprar algo para ver una película. Salí y mientras caminaba, noté que las luces se veían más tenues de lo normal, y el ambiente se sentía extraño, muy pesado, pero seguí caminando y cuando llegué estaban a punto de cerrar, así que compré lo que necesitaba y salí rápido. Caminé sin prisa por la calle, que extrañamente se veía más larga y oscura, no había nadie fuera y varias casas tenían las luces apagadas ya, pero de pronto escuché unos murmullos atrás de mí. Volteé sigilosamente y pude ver a dos ancianas que iban tomadas del brazo. Al verlas sentí una punzada en el corazón. Como presintiendo que algo no iba bien, aún faltaba un poco para llegar a casa, así que traté de no darle importancia, aunque no podía dejar de pensar, que hacían dos mujeres mayores a esas horas, caminando como si fuera mediodía. Sentí como mi corazón latía con prisa. Cuando escuché cómo cada vez caminaban más rápido, podía notar cómo sus pisadas se hacían más fuertes y se acercaban más y más, parecía que corrían. Pero ¿cómo era posible que un par de viejitas fueran tan rápido, cuando unos minutos antes caminaban lentamente, aún lejos de mí? El viento pesaba y todo se veía cada vez menos iluminado, aunque hacía frío. Las gotas de sudor rodaban en mi frente, cuando escuché a las señoras apenas a 1 metro de mí, murmurando mi nombre. Volteé por inercia y el corazón casi salía de mi pecho, cuando me di cuenta de que estaba completamente solo. Corrí la última cuadra que me faltaba para llegar, entré, me senté, tomé agua y traté de calmarme, pues mis manos temblaban involuntariamente. Quizá todo había sido un juego de mi imaginación, pero descarté esa idea más tarde. Decidí calmarme, me lavé la cara y puse la película. Aunque traté de poner atención y distraerme, no dejaba de pensar en el rostro de aquellas mujeres y en lo claro que las había escuchado decir mi nombre. Más tarde fui a la cama. Mamá me había llamado unos minutos antes, pero no le conté nada, pues no quería preocuparla. Mientras intentaba dormir, comencé a sentir de nuevo esa mala vibra y un miedo irracional. Mis músculos se contraían sin querer y escalofríos recorrían cada parte de mí. Y de repente escuché a alguien tocar mi ventana. Abrí los ojos y quise convencerme de que no había sido nada, pero bastaron unos segundos para que ese sonido se hiciera presente de nuevo. Mi padre siempre decía que los verdaderos hombres nunca tenían miedo y que nunca lloraban, pero esa noche no pude cumplir ninguna de esas reglas. Cuando volví a escuchar murmullos y risas tras el vidrio, y después, de nuevo mi nombre. Estaba en el segundo piso, así que era imposible que eso fuera normal. No supe en qué momento entre lágrimas, miedo y oraciones me quedé dormido. Desperté cuando llegaron mis padres y me llamaron a desayunar. Aún recuerdo pensar que lo de la noche anterior había sido un sueño, aunque en el fondo sabía que no. No le conté nada a nadie, pero las noches siguientes tuve pesadillas, una más horrible que la otra. En varias recuerdo haber soñado a aquellas ancianas y en cómo succionaban mi sangre y se reían de mí. Después de varios meses pude dormir más tranquilo y no sucedió nada raro. El cumpleaños de mi padre de ese año fue un domingo y todos llegaron a festejar. Mis tíos compraron pastel y adornaron con globos. También llevaron alcohol, que al final no fue tan buena idea, porque terminaron peleando como siempre. También fue la abuela, con quien me refugié en ese momento. Era una mujer muy fuerte y a pesar de su edad muy bella. Cuando me veía, constantemente me estaba abrazando y aunque su sonrisa me parecía burlona y algo extraña, siempre era un gusto verla. Cuando mis padres peleaban, que era muy seguido, la llamaba y nunca dudaba en consolarme y darme un consejo. Aquel día me regaló un collar con un dije muy bonito, que desde entonces usaba siempre. Le conté acerca de los sucesos de los meses anteriores, y mientras todos peleaban en el patio me llevó a la cocina.
Sacó unas hierbas de su bolsa de mandado y comenzó a limpiarme con ellas, mientras decía unas palabras en otro idioma al parecer. Sentí miedo, cuando por un momento su mirada se perdió en la nada, como si estuviera en otro mundo, luego una sonrisa se dibujó en su rostro, y repitió mi nombre varias veces sin parar, hasta que toqué su hombro y reaccionó confundida. Me dijo que tenía que irse, porque era muy tarde, en un tono normal, como si nada hubiera pasado. Años más tarde salió a la luz la oscura verdad. Mis padres finalmente se divorciaron. Fue un proceso difícil a pesar de que ya tenía 22 años. La abuela marcaba cada semana para hablar conmigo y consolarme. Había tenido pesadillas de vez en cuando, pero nada fuera de lo normal. Mi vida fue en declive. Cuando mamá me dio la noticia, la abuela había muerto. No podía entender cómo era posible si apenas la noche anterior habíamos hablado por horas y sonaba muy bien, y mi padre me dijo que fue un paro cardíaco. Mis tíos lloraban, pero no se veían muy tristes y menos cuando los vi en la cocina riendo y dándose palmaditas en el hombro. Solo estuve un rato en el velorio, que por cierto fue muy raro, porque había muchas personas raras ahí y todo se sentía pesado, daba miedo en lugar de tristeza. Fui a mi cuarto y me puse a llorar bajo las sábanas. Me di cuenta que mi única confidente yacía en aquel féretro inerte y que jamás volvería a verla, pero me equivoqué. Pasados unos días, papá llevó un par de cajas con cosas de la abuela que quería conservar. Me emocioné, porque sabía que ahí podría encontrar algo que se quedara siempre conmigo para recordarla. Al llegar la tarde, cuando se habían marchado a arreglar lo del panteón, me puse a buscar, abrí las cajas. La primera solo tenía cuadros pequeños que se podían colgar en la cocina. Continué con la otra y ahí encontré pequeños muñequitos de cerámica, que ella misma había pintado. Los miré y pensé en quedarme uno y ponerlo en la mesa de noche. Lo puse a un lado y continué. Me di cuenta de que en el fondo había un pequeño baúl de madera con cerradura. Era muy bonito, sinceramente me dio curiosidad, y busqué en las llaves que había dejado papá en la mesa. Probé con todas y por fin pude abrirla. En ese momento, un frío profundo invadió la casa, pero como siempre pensé que no era nada. Me senté en el sofá y lo puse al lado. Dentro habían fotos y papeles viejos. Saqué uno por uno para verlos. Me sentía feliz porque sabía que las manos de mi abuela habían estado ahí. Tomé una fotografía y la nostalgia invadió mi ser, al ver a mi abuela de joven en traje de baño y tras ella el mar de Veracruz. Mis manos la llevaron a mi corazón y después la aparté. Seguí con un papel que se veía muy viejo ya, manchado de café, tenía algo escrito, parecía otro idioma y muchos símbolos extraños. El siguiente citaba algo que se podía leer perfectamente, decía: sé que la decisión que tomé fue la mejor. Odio ser pobre, siempre lo he odiado, odio no tener lo que quiero, no poder vestirme como quiero y vivir en este asqueroso barrio, así que no me arrepiento de entregar al primer varón de la segunda generación de mi familia, a mi señor Satanás a cambio de una enorme fortuna, de no ser pobre nunca más. Continué sacando más fotos, que eran bastante normales, de ella con sus amigas, también cuando se casó con mi abuelo, todas eran a blanco y negro. Mi piel se heló cuando empecé a ver las últimas fotos. Se veían símbolos extraños dibujados en el piso, pentagramas, dibujos de cabras y seres con cuernos, así como animales muertos y mi abuela llena de lo que parecía ser la sangre de los mismos, y un papel con mi nombre escrito en todos lados. Pero lo que me hizo querer vomitar fue la última foto y la carta del final. La carta tenía escrito: nos da mucho gusto que por fin hayas tomado la mejor decisión. Te prometemos que no te vas a arrepentir, pues nuestro señor Satanás te dará todo lo que pidas a cambio del alma de tu primer nieto varón. Recuerda llevar todo lo que te pedimos para el primer ritual. Tu miedo de seguir en la pobreza desaparecerá. Cuando acabé de leer eso, en mi mente pasaban como en una película los peores recuerdos, todo lo que había sufrido con los años, y ahora podía ver claramente el porqué. La última foto era a color y se podía ver a mi abuela sonriendo de oreja a oreja, con las mismas ancianas que había visto hace tiempo.
la noche que fui a la tienda, que habían tocado mi ventana, que había visto en mis sueños y que seguramente eran las mismas que me habían arrebatado de los brazos de mi madre, cuando era un bebé. Aventé la caja con repulsión y miedo. Ya había llegado la noche y ahora sí tenía miedo de verdad, porque sabía que todo era real. Intenté llamar a mis padres, pero no hubo respuesta, así que decidí ir a mi cuarto y buscar en internet casos similares. Subí las escaleras con las piernas temblando, y justo antes de abrir la puerta, me di cuenta de que al otro lado se escuchaba mucho ruido. Con miedo abrí poco a poco la puerta, pero lo que vi me hizo retroceder y sentir que el alma se salía de mi cuerpo. Pues en el piso muchas velas rojas formaban un círculo y en medio había la foto de una cabra negra. Alrededor estaban hincadas 3 mujeres desnudas. Las primeras eran las 2 ancianas, las que había visto en mis sueños y en la calle, y la tercera era mi abuela, que cuando me vio en su rostro se formó aquella sonrisa burlona de siempre. La realidad supera la ficción y esa noche lo supe. Creía que no podía sentir más terror, hasta que las 3 se acercaron a mí y acariciaron lentamente mi cara con sus asquerosas manos. Me quedé en shock, inmóvil, y las lágrimas rodaban por mis mejillas, pues sabía que no saldría vivo de ahí. Desperté en un hospital, lleno de rasguños y moretones. Mi padre estaba junto a mí y me contó que me encontró en el suelo convulsionando, y que al final mis ojos se cerraron y mi cuerpo dejó de moverse. En ese momento, me di cuenta de que él me salvó, pero también vivo cada día pensando en cuándo vendrán aquellas ancianas por mí, o más bien por mi alma. Relatos escritos y adaptados por Lengua de Brujo.